soy el médico natural, el doctor Torres de la Paz. Felicidades a todos los amantes, a todos los amigos, a todos los enamorados en este precioso día del amor y de la amistad. Que tengan un feliz domingo con motivo suficiente para poder celebrar. Recuerden que yo soy el doctor Torres de la Paz, que estamos en la doctora Delgado 206, aquí en Santo Domingo, con teléfono 689-0363, el mismo que ustedes van a utilizar para las llamadas de la parte interactiva. Estamos también en Santiago, aquí trabajamos de lunes a viernes, de lunes a jueves, y en Santiago trabajamos los viernes. Estamos trabajando ahora en forma virtual. Pero allá estamos en la oficina, es en la doctora en Santiago, la carrera Sequina Sánchez, teléfono 580-1116, estamos abiertos toda la semana. Los amigos del Cibao del Norte que deseen consultarme virtualmente, tenemos una cámara donde me expresan todas sus inquietudes, todas sus preocupaciones, vemos los análisis que le hemos hecho, le vemos el BTA, también le hacemos el CYTO si es necesario. Allá tenemos la doctora Jaques, que está precisamente de lunes a viernes allá asesorando a ustedes. Ella consulta también igual que yo, así que ella puede consultarlo de lunes a jueves y entonces el viernes consultamos los dos. Aquí en Santo Domingo trabajamos de lunes a jueves, aunque los viernes estamos abiertos sobre todo para las terapias, para algún suplemento que usted necesite, para fortalecer fundamentalmente la deficiencia, corregir la deficiencia que tenemos desgraciadamente en nuestra diaria alimentación. De lunes a jueves estamos aquí, yo estoy aquí trabajando personal, y de lunes a viernes y los viernes allá en Santiago. Hemos estado enfocando durante todos estos días a raíz de la aparición del coronavirus. Estamos enfocando los problemas vulnerables de las personas a los cuales el virus se ceba más. Sabemos que el virus, ya hemos hablado ampliamente sobre eso, que el virus ataca más a las personas que tienen enfermedades preexistentes. Y de esas enfermedades preexistentes, las que más sufren las consecuencias del virus son precisamente los pacientes con hipertensión arterial, los pacientes diabéticos y los obesos. Todos tienen en común una producción excesiva de insulina por el páncreas, o sea, una resistencia a la insulina. Hemos analizado ampliamente ese factor de la salud de la gente que se llama la resistencia a la insulina, que es hasta cierto punto el punto de partida de montones de enfermedades, entre ellas el cáncer, el Alzheimer y muchísimas otras cosas. Hemos analizado ampliamente, hemos discutido sobre por qué algunas personas, algunas sociedades, algunas tribus que tienen una vida sumamente activa, una vida prácticamente sedentaria, son más resistentes a sufrir de enfermedades, de este tipo de enfermedades, como es el caso de la epidemia del virus, del coronavirus. Hemos visto también y hemos analizado por qué lo que está ahora de moda, que se llama el ayuno intermitente y que ha venido, por decirlo así, a ser utilizado como una herramienta muy importante en la salud de la gente, pero realmente esto es algo que siempre se ha usado, porque las sociedades no actúan en forma sincronizada y simultánea como actúan, por ejemplo, las piezas de los vehículos. Las sociedades, por ejemplo, una cultura, un país, no actúan, no hacen siempre lo mismo y a la misma hora. Nosotros tenemos gente, y siempre los hemos tenido, gente que hace una vida sedentaria, otros que hacen una vida muy, muy nómada, como es el caso de los pastores, como es el caso de los agricultores o los productores agrícolas o los ganaderos, que muchísimas veces antes de atenderse ellos tienen que atender sus animales. Entonces son personas que muchísimas veces se levantan mucho tiempo antes de salir el sol y su primera comida muchas veces viene a ser después del mediodía. Otros vienen justo a comer, por ejemplo, en la tarde o en la noche. Estas personas son sumamente saludables, sumamente saludables. Estas personas han venido a hacer ayuno intermitente durante muchísimo tiempo. Estas personas son, vuelvo y les repito, son saludables, no tienen resistencia a la insulina. ¿Por qué no tienen resistencia a la insulina estas personas?
Porque estas personas no tienen comida almacenada. Estas personas comen hasta cierto punto lo que necesitan en el momento preciso y entonces están un tiempo suficiente sin comer con sus órganos, especialmente los órganos de la vía digestiva, en reposo. Le da oportunidad al cuerpo, si necesita mantenerse activo, como es el caso, vuelvo y le repito, de los productores agrícolas o los agricultores y los pastores. El cuerpo tiene que quemar todos los nutrientes que tiene. Cuando el cuerpo se le acaban, por ejemplo, los nutrientes de la comida anterior, entonces tiene que echarle mano a la reserva. ¿Y cuáles son las reservas? Fundamentalmente las grasas, que se ha demostrado que es el mejor nutriente, es el mejor productor de energía del cuerpo. Entonces estas personas no tienen resistencia a la insulina. Entonces estas personas son sumamente saludables, sumamente saludables. Nosotros tenemos, por ejemplo, aquí una clase trabajadora, que es la que carga más pesado, por ejemplo, los trabajadores agrícolas y los trabajadores de la industria de la construcción. Son gente que come comida mala, comida chatarra, como se podría decir, comida ultraprocesada, y sin embargo, estas personas no sufren de síndrome metabólico ni de resistencia a la insulina. ¿Por qué? Porque su comida no le da tiempo a almacenarse. No le da tiempo a almacenarse, la comida no es hasta cierto punto super abundante, comen cuando tienen hambre y cuando tienen que, y entonces el cuerpo tiene que quemar hasta el último reducto de la comida anterior. Estas personas son saludables, muy, muy saludables, y eso lo tenemos, por ejemplo, los médicos vemos lo difícil que ver en la consulta a un agricultor, una persona que trabaja con un asado o un machete, o un trabajador de la industria de la construcción. Sin embargo, nuestra clientela se nutre fundamentalmente de empleados, de burócratas, de gente que trabaja en oficinas, sentados 7, 8 horas, y entonces comiendo, sacando suficiente tiempo para comer, cada 4, cada 6 horas, y los bocadillos fundamentalmente hechos precisamente de alimentos súper procesados, que son precisamente los que producen la mayor cantidad de resistencia a la insulina y otro tipo de metabólico. Tenemos mucho tiempo, de tiempos remotos, hablando sobre la alimentación, la importancia de la alimentación, que la consideramos como el mantenimiento que se le da sistemáticamente a los vehículos. Yo hago siempre una metáfora, y es que le digo que la persona que lleva su vehículo a darle mantenimiento a la compañía que lo distribuye, nunca se queda en el camino, el vehículo no se le daña, es muy difícil. ¿Por qué? Porque los fabricantes de vehículos hacen piezas con vida limitada, tienen una vida útil. Puede ser, por ejemplo, como los filtros del aceite de 4 meses, puede ser una correa que le puede durar desde 6 meses hasta 50 o 100,000 kilómetros, las gomas, y eso tiene una precisión enorme, que antes no había esa preocupación, pero tiene una precisión enorme. Y entonces hemos llegado a la conclusión, estudios que se han hecho con mucha minuciosidad, hemos llegado a la conclusión de que el cuerpo humano tiene muchas características de los vehículos, o los vehículos tienen muchas características con el organismo humano. Nosotros pensamos a veces que los fabricantes de vehículos tienen mucho conocimiento del funcionamiento del cuerpo humano, mucho conocimiento de medicina, porque los vehículos tienen, por ejemplo, si hay algo donde hay una similitud enorme entre el fabricante, entre el vehículo y el ser humano, es, por ejemplo, la vida del motor del vehículo es el aceite. Sabemos que el vehículo tiene que usar agua, pero el agua es precisamente cumple con un papel secundario. Algunos vehículos no usan agua, y entonces el proceso de enfriamiento del motor lo hacen precisamente con abanicos que producen aire frío, si se quiere. Pero el motor es la vida del vehículo, el aceite es la vida del vehículo. Entonces el aceite tiene que ser filtrado todo en cada revolución del vehículo. El aceite tiene que ser filtrado. Entonces los fabricantes han demostrado y han establecido hasta cierto punto con cierta dureza que el aceite del vehículo debe ser cambiado cada 4 meses.
el filtro que filtra el aceite del motor durante el motor está encendido, el filtro también hay que cambiarlo. Y entonces la gente que le dan mantenimiento al vehículo, la gente que le cambian el aceite al vehículo, que le cambian el filtro, que usan la pieza original, los vehículos siempre le funcionan más sincronizados y le duran más. Y es precisamente por eso. Los vehículos tienen ahora una computadora y esa computadora mide el tiempo que tiene cada una de las piezas. Cuando el vehículo sale al mercado, que comienza a funcionar o a caminar, se toma el tiempo de las horas que ha trabajado el vehículo. Entonces, la computadora mide, cuando llevan el vehículo a chequear, la computadora mide la hora de uso que ha tenido una determinada pieza. Y como ya tiene de antemano establecido las horas que debe usar, pues definitivamente recomienda al fabricante o al que le da mantenimiento al vehículo que la pieza X debe ser cambiada en X tiempo. Le da mantenimiento al vehículo hoy, pero se tiene que traerlo dentro de 4 meses o dentro de 5.000 kilómetros. ¿Por qué? Porque el aceite, que es el alma del motor, debe ser cambiado cada 4 meses. Pero hay otras piezas también. Por ejemplo, hay correas, hay retenedoras, hay caja de bol, que deben ser cambiadas en un determinado tiempo. Yo tengo, por ejemplo, 2 casos que me han sucedido. Por ejemplo, tengo un vehículo ahí que tiene 21 años, como el que no quiere las cosas. Ese vehículo tiene 156, 157 mil kilómetros, cosa que no es nada, ¿no? Pero un buen día lo llevé a darle mantenimiento y me dicen allá en la compañía, tiene que cambiarle la correa de distribución porque es la correa que mueve los principales engranajes del cuerpo. Yo no le siento nada a ese vehículo. Hay que cambiarla por la razón de que esa correa viene para trabajar 150 mil kilómetros. Y el vehículo suyo tiene ya 156. No, pues yo no le siento nada, qué sé yo, qué sé cuánto. Entonces, como yo sé que la compañía trabaja precisamente para producir dinero, ellos me quieren mantener mi vehículo, pero también quieren producir dinero. Llegué donde un mecánico mío y le dije, mira, llegué a la correa de distribución de ese vehículo, porque en la compañía me dicen que hay que cambiarla. Y efectivamente el muchacho cogió la correa y la sacó, la correa por fuera, por arriba. Se veía perfectamente bien, pero cuando lo hicimos así, estaba llena de grietas. No quedó otra alternativa que cambiarla. Otro día fui con las gomas y le dije que entre las cosas que quería que me hiciera era que le rotara las gomas al vehículo, que le pusiera la que estaba, por ejemplo, del lado derecho, la pusieran izquierda, pero se la pusieran atrás, y atrás adelante. Y entonces, ¿qué me dijo el muchacho, el técnico que fue a ver el vehículo? ¿No? Pues ese vehículo, lo que hay que cambiarle las gomas, esas gomas vinieron para 50 mil kilómetros y ya usted tiene ese otro vehículo, ¿no? Y ya ese vehículo tiene 53 mil o 55 mil kilómetros. Yo veo mi goma muy bien, está bien. Si quiere usted la puede seguir usando, pero va a tener problemas. Eso fue un jueves, salimos a Santiago y antes de llegar a Santiago, una de las gomas casi se explota, ¿no? Casi se explota. Tuvimos que llegar pero precisamente andando o caminando, y afortunadamente allá en Santiago encontramos las gomas y le cambiamos las 4 gomas. Gomas que parecían, como usted la veía a simple vista, parecía que estaban normales y sin embargo estaban a punto de tirar el tiro. Hay montones de gente que se sienten felices y contentos. Yo nunca he visitado un médico, yo nunca me he chequeado con un médico. Yo le digo, mire, a mí me parece que es una decisión correcta. Parece que es una decisión correcta. Si usted nunca ha sentido ningún problema, cuando usted va al médico siempre le van a encontrar. Y entonces, yo soy médico, pero evidentemente yo soy médico que he abrazado otro tipo de conducta, otro tipo de medicina. Hay muchísimos refranes con respecto a los médicos. Y es que la medicina ha dejado precisamente de ser un sacerdocio, como se consideró durante muchísimo tiempo. Entonces se ha considerado como una fuente de vida, como una fuente de producción de recursos, en fin, no solo de sobrevivencia, sino de hacerse rico. Entonces tenemos muchos intermediarios entre el médico y el paciente. Antes había un contacto directo, por ejemplo, entre el paciente que necesitaba una asistencia médica y el médico, y había una relación sumamente afectiva, una solución estrecha. El médico sabía todo lo que tenía el paciente. ¿Por qué?
Pero también había otra cosa. La alimentación de la persona era estrictamente orgánica, era estrictamente una alimentación completamente saludable. Y como hemos dicho, que el exceso de comida, lejos de ser beneficioso, es perjudicial. Cuando la gente consumía poco alimento, poca comida, vivía más saludable, porque la parte más vulnerable del ser humano es el tubo digestivo. Y si usted come poco, el tubo digestivo descansa más. Y entonces ahí todo eso se ha roto. Cuando va un médico, cuando va un paciente a un médico, muchísimas veces ya tiene información de lo que tiene, no porque nadie se lo ha dicho, sino porque lo ha oído en la radio, en la televisión, inclusive sabe con qué se cura eso, sabe que si te duele la rodilla por una razón u otra, te puede usar tal cosa, que si tiene una... En fin, la persona va súper informado donde el médico. Entonces, depende realmente del malestar que la persona se sienta. Muchas veces la persona entiende que el médico tiene que mandarle a hacer estudios, porque a veces va una persona con un simple dolor de cabeza, ¿no? Y el médico le toma la presión, o tiene la presión alta, o encuentra que no tiene nada, que es un problema de estrés. Y entonces, cuando le dice, mire, usted debe tomarse esto y hacerse... No, pero está bien, yo me voy, y se va incómodo realmente. Si yo no vuelvo más donde ese médico, porque ni siquiera me mandó a hacer un estudio, una radiografía, en fin, una serie de cosas que en el fondo contribuyen precisamente a aumentar el costo de los procedimientos y entran en el tratamiento otros tipos de médicos con otro tipo de concepciones y utilizan una serie de procedimientos que no son necesarios precisamente para evolucionar o saber el problema que tiene el paciente. Los médicos, desgraciadamente, ya están formados por prácticamente al vapor. Cada día la carrera de medicina se ha ido reduciendo, los médicos, los pacientes, los estudiantes los atiborran de texto, los atiborran de informaciones, pero en el fondo son cosas muy superficiales. Las materias básicas que contribuyen fundamentalmente a que una persona sea saludable o que miden realmente la sincronía del funcionamiento de cada uno de los órganos de la persona. Eso está pasando por alto, ¿no? Que usted me diga que la anatomía, el médico dice, mire, ustedes no van a ser cirujanos, por lo que vayan a ser cirujanos que amplíen su conocimiento de anatomía, pero el funcionamiento normal, el tipo de alimento que debe consumir una persona determinada, las cosas importantes que necesita un organismo para funcionar normal, eso realmente ha pasado por alto. Si usted va donde un neurólogo, un neurocirujano, el neurólogo le manda a hacer una serie de estudios. Y si va donde el endocrinólogo también. Y en el fondo, bueno, si ahí dice no, porque la persona debe tener un colesterol o debe tener esto de tal y tal forma, eso es lo normal, pero el órgano que trabaja, ¿por qué se produce el colesterol? ¿Qué hace el cuerpo con el colesterol? ¿De dónde viene el colesterol? Normalmente están, por ejemplo, centrándonos en el colesterol, es que están centrados en el daño que supuestamente el colesterol produce en la persona, no el por qué a una persona le subió el colesterol, ni mucho menos. Entonces, aparte de que se ha roto ese vínculo que había, eso que era hasta cierto punto un vínculo muy estrecho entre el médico y el paciente, porque ya los médicos ya no tienen que buscar pacientes, los pacientes le llegan por paracaídas. Hay una compañía que es una prestadora de servicio o una que se forma como un intermediario para prestarle servicio a las personas de una determinada empresa. Esa compañía aseguradora contrata servicios en hospitales que no conocen ni a los pacientes ni mucho menos a los empleadores que tienen los pacientes.
el paciente dice que tiene tal problema, llega a la clínica, llega a la emergencia y es referido donde un médico cualquiera que es el que está de servicio, que muchas veces no está ni siquiera en el hospital. Entonces el paciente lo llama, mire, usted tiene un paciente que por paracaídas, ¿no? Ni siquiera es alguien que le dice, mira, vete donde el doctor Romero, vete donde el doctor Fajardo, que son especialistas que yo lo conozco, porque en fin, entonces la persona puede ir, mire, yo vengo porque me el paciente fulano de tal, que estuvo con usted y todo. Eso, nada de eso funciona. El médico actúa fundamentalmente como el mecánico que le llevaron un vehículo, y hasta cierto punto con cierta diferencia, porque esa persona normalmente conoce o alguien se lo refiere. Aquí me llegó de paracaídas y yo como especialista soy. ¿Usted qué tiene? Muchas veces ni siquiera la cara le mira. Me decía una pariente mía que visitó a un médico hace quizá meses, ¿no? Y el médico está ahí escribiendo en su computadora, escribiendo, pero ni siquiera la cara le ha mirado al paciente. Usted está embarazada, usted está en peligro. Dice, es posible que esté embarazada, sí, porque tengo, dice ella, como usted podrá ver, no tengo marido, no soy, además tengo 70 y pico de años, pero es posible que esté embarazada. O sea, una forma irónica, ¿no? Eso es un caso, muchísimos casos. Una secretaria con una computadora ve a la paciente, le da un formulario, el paciente lo llena, y la secretaria pone, analiza ahí, manda a hacer los estudios, el médico manda a firma la indicación, le mandan algo al paciente y le dice que vaya dentro de 2, 3 días, una semana, quién sabe cuándo, pero hay un contacto, un vínculo, un eslabón que se ha perdido entre el médico y el paciente. Hay un problema muy serio, sumamente serio, y es que yo soy partidario, pero en grado sumo, de que la persona pueda llevar sus vehículos al distribuidor, porque llevar el vehículo al distribuidor le garantiza, por ejemplo, que la correa que se le pone al ventilador pasa por el generador y también pasa por el abanico del radiador. Entonces tiene que tener una determinada contextura, una determinada fuerza, y debe tener determinadas condiciones. Entonces, cuando usted lleva el vehículo, esa correa tiene un número y el distribuidor tiene precisamente un departamento de repuesto donde va a elegir la correa, que ese vehículo tiene la correa que más. Eso no sucede cuando usted lleva el vehículo a cualquier sitio. Entonces, cuando una persona se desayuna, por decirlo así, bueno, la persona necesariamente no necesita desayunar, pero bueno, se desayuna con un pancake, se desayuna con una tostada al cual le pone miel de abeja o al cual le pone una capa de dulce, de eso cualquiera que vende. Esa persona simplemente no se está desayunando, le está mandando a su cuerpo azúcar, cantidades industriales, y eso obliga al páncreas, que está diseñado para que el exceso de azúcar sea sacado precisamente de la sangre, manda al páncreas que produzca una hormona que es muy peligrosa, y esa hormona se llama insulina. Pues esa persona comenzó el día, casi la mayoría de los occidentales comenzamos el día con un cafecito, pues esa persona no comenzó el día bien, esa persona comenzó el día muy mal, diferente a cuando si se desayunaba con, por decirlo así, con un mangú de plátano, se desayunaba con un huevo hervido o algo. Son cosas completamente diferentes y son cosas que la persona la tiene ahí porque son cosas que crecen en su ambiente. Pero el primer problema, el primer daño que nosotros tenemos es precisamente la elección de la comida. Y esa comida, que desgraciadamente es fabricada, es producida por alguien que no conoce y que no le importa la salud, ni mucho menos de nadie. Usted la come, la compra y se la come sin saber, sin pensar en lo más mínimo, en el daño que eso le puede hacer. Eso lo hemos visto todos los días, con una diferencia abismal, y es que la falta de protección que tiene la humanidad
llega precisamente hasta el ofrecimiento del alimento que la persona necesita. No hay, señores, usted podría averiguar si en el supermercado hay un alimento que está pasado o una lata que está abollada, o en fin, y porque los alimentos perecen y perecen cuando son precisamente procesados. Cuando los alimentos son naturales, cuando los alimentos son orgánicos, usted sabe que es un banquete para los parásitos, para los bichos que tienen que comer y que viven en números son a 1 por millón. Y entonces tienen que alimentarse del alimento orgánico. Ese alimento orgánico, ese alimento natural, pues simplemente tiene una vida muy, muy, muy limitada. Es el caso del arroz, es el caso de la habichuela, es el caso de las frutas, que no solo se van deteriorando poco a poco, sino que pierden vigencia. Pues nosotros no tenemos un empleado, una institución en ninguna parte del mundo que ande vigilando la calidad del alimento que una persona va a ir a comprar. Usted va y compra, eso sucede en el colmado, eso sucede en la fritura, eso sucede donde quiera que usted va. Diferente, si se quiere, guardando la distancia. En el vehículo, usted tiene un funcionario de Digenor o de Industria y Comercio que va cada cierto tiempo a coger una muestra de la gasolina, una muestra del gasoil, a ver si ha sido mezclado o si ha sido adulterado. Eso, los vehículos tienen hasta cierto punto esa protección, ese privilegio, sin ignorar o sin negar que independientemente de que existe esa persona que va vigilando a ver si el vehículo, si el combustible tiene la calidad que está ofreciendo el vendedor, pues montones de veces la adulteran. Y la adulteran porque saben que si adulteran, por ejemplo, 1,000 o 10,000 galones de gasolina con X cantidad de queroseno, X cantidad de diésel, se van a ganar quién sabe cuántos miles de pesos, ¿no? Y si llega en el periodo en que están vendiendo ese combustible adulterado, si llega un empleado, lo meten para allá, para la caja, para la oficina, con aire acondicionado, muy cómodo, le brindan un café, le ponen una muchacha muy bien bonita que se siente mal sentada, y entonces, bueno, tú sabes que eso fue un empleado que me hizo esto, pero eso lo podemos resolver. Y cuando viene a ver, la persona sale con la mano cerrada y sigue vendiendo el combustible. Eso sucede todos los días, no solo aquí, pero aquí y especialmente precisamente por una serie de características que hay, que no es que nosotros seamos el país o el pedazo de tierra más corrupto, ni mucho menos, pero sabe lo que le estoy diciendo, es el pan nuestro de cada día. Nadie elige tener una mala salud metabólica, haciéndolas vulnerables a infecciones o enfermedades crónicas. Eso es importante, por eso le he hecho este preámbulo. Una encuesta que hizo la OCDE al público considera que su salud es lo que más le importa en la vida. Hicieron una encuesta, ¿qué es lo que más le importa a usted en la vida? La salud. Entonces, ¿cómo se puede equiparar esto con el hecho de que 80 de cada 100 adultos del Reino Unido, estamos hablando de Inglaterra, tienen un exceso de grasa corporal y 7 de cada 8 estadounidenses tienen mala salud metabólica? Como señala el New England Medicine, las elecciones de alimentos a menudo son automáticas y se hacen sin plena conciencia consciente. A pesar de querer perder peso, por ejemplo, todavía estamos tentados a comprar la barra de chocolate en la caja que tienen, precisamente porque en la salida muchas veces le queda un menudito, la cajera de que no tiene, y entonces resulta que hay una caja de chocolate y cuando viene a ver la persona, dame una caja una barra de chocolate, y se la lleva. O sea que lo que decimos que la alimentación es hasta cierto punto automática, eso lo vemos muchísimas veces en el restaurante. Hay una persona que va a un restaurante porque no quiere comer en la casa por la razón que sea, o tiene un invitado y va al restaurante y pide la carta, pero ve platos exóticos que no conoce,
o ve que al frente hay uno que tiene un plato muy bonito, muy atractivo, y le dice, sírveme lo que está comiendo esa persona. Y bueno, ¿qué puede hacer el vendedor, el empleado? Simplemente le ordena el plato que pidió. Y a mí me ha pasado una vez. Yo recuerdo que fui una vez a un restaurante y pedí algo con unos hongos portobelo. Son unos hongos muy bonitos, ¿no? Pues la verdad es la siguiente, que yo probé, lo había comido ese plato, o había comido hongo portobelo en otras ocasiones, en otros lugares, y ese lo probé. Y bueno, la persona con la que yo andaba le pedí disculpas. Mira, este plato, tú quieres, lo preparamos, tú te lo llevas, si te apetece, te lo tomas. O sea que no, eso sucede muchas veces, porque es la vista precisamente. Hay una campaña, hay una maquinaria de profesionales del mercadeo que conocen, que diseñan inteligentemente, conocen realmente cómo funciona la mente humana. Entonces, han precisamente saturado nuestro entorno con alimentos ultraprocesados baratos y aditivos, poniendo tales artículos a disposición de cualquier persona en cualquier lugar y en cualquier momento para que el ejercicio de la responsabilidad personal sea imposible. A menudo los niños son deliberadamente atacados con un marketing y mensajería, y a los padres les resulta difícil rechazar las demandas emocionales. Para practicar la denegación se necesitan conocimientos, rechazar las demandas, elección, acceso y asequibilidad. Una de las cosas que a nosotros nos hace mucha falta. Para participar en la degradación se necesita conocimiento, pero como has aprendido ya en lo que va del libro, la educación en torno al impacto de los alimentos en la salud está mal implementada, y la industria alimentaria, impulsada por las ventas en lugar de cuidar tu salud, incluso ha influido en las pautas dietéticas internacionales. Yo quería, y ojalá pudiera, ponerle una imagen de la pirámides alimenticias de los Estados Unidos. Aquí voy a hacer un parámetro, una especie de párrafo. Las pirámides alimenticias de los Estados Unidos. Cojan la Secretaría de Agricultura de los Estados Unidos, 80,000 cosas que usted encuentra, y usted va a encontrar que las pirámides alimenticias, lo que los americanos recomiendan que debe la población comer, está sumamente lejos de ser saludable. Está precisamente dirigida a fortalecer, a favorecer el entorno productivo sin tomar en cuenta la salud de la gente, porque si se deteriora la salud de la gente, hay dos industrias que se van a beneficiar: la industria de la medicina, que es el ejercicio del médico y el hospital, y por otro lado la industria farmacéutica que fabrica los productos. En el Reino Unido, el actual Instituto Nacional de Salud tiene una guía que dice basarse en el mejor consejo independientemente sobre lo que constituye una dieta saludable. No solo tiene una serie de alimentos ultraprocesados en el plato, por ejemplo, en sí, sino que también tiene patatas fritas, chocolates y pasteles en la guía con consejos vagos para comer con menos frecuencia y en pequeñas cantidades. La industria alimentaria gasta cientos de millones de dólares en todo el mundo en comercializar alimentos y bebidas ultraprocesados baratos y nutricionalmente pobres. Por ejemplo, en el Reino Unido, en el 2017, la industria alimentaria gastó 143 millones de libras esterlinas en la publicidad de papas fritas, confitería y bebidas azucaradas, más de 27 veces el gasto del gobierno en campañas de alimentación saludable. Los productos se venden con el pretexto de ser algo mejor para nosotros, como sin grasas o cereales probados para reducir el colesterol, pero de hecho son ultraprocesados y también cargados con cantidades asombrosas de azúcares. También le ponen sal y manteca, pero manteca vegetal.
Estos son a menudo alimentos que hacen que la glucosa en sangre aumente con cada porción, no te nutren, te hacen sentir hambre de nuevo y continúan el ciclo empeorando gradualmente tu salud metabólica y estableciéndote para enfermedades crónicas. La educación por sí sola para personas tiene un impacto limitado cuando el entorno alimenticio que está trabajando en contra tuyo. O sea que es muy difícil. Por ejemplo, tú vas con un niño al supermercado, lo montas en el carro, pero resulta que el niño, hay un programa de televisión que tú no le puedes impedir que lo vea, y el programa de televisión está lleno de anuncios de muñequitos hechos de dulce, con sal, con manteca, todas esas cosas, muñequitos que se mueven y todo. Entonces, ¿qué es lo primero que le ponen en la góndola? Le ponen el muñequito al niño precisamente al alcance de la mano, se lo ponen precisamente en la caja, cosa que el niño inmediatamente le va a echar mano cuando pase por ahí. ¿Cómo tú se lo quitas si lo llevaste? Va a tener un problema muy grande. La doctora Soledad Barruti, una eminente investigadora argentina, hizo un trabajo maravilloso. Escribió un libro llamado Los mal comidos y otro llamado La mala leche. La mala leche es sinónimo de mal genio, de cara dura en España. Pero ya tú sabes lo que significa mala leche. Lo mal comido quiere decir personas que comían cantidades enormes de alimentos sin necesidad, pero sin embargo estaban desnutridas. Había 54 formas diferentes de esconder el azúcar, precisamente en los alimentos que están en el supermercado. A veces tú encuentras un paciente que está a dieta y tú le dices, venga acá, y usted es diabética, usted tiene tal problema y usted está comiendo galletitas de soda. Sí, pero como la galletita de soda es saludable, simplemente es saludable al paladar. Esa galletita de soda tiene azúcar y tiene manteca vegetal. Además tiene sal, y la sal estimula las papilas gustativas. Dice, por ejemplo, el Centro de Prevención de Enfermedades, creado por el Dr. Frieden, tomar la decisión por defecto. La opción saludable tiene un impacto mucho mayor en la salud de la población que el asesoramiento individual o la educación. Y para muchos de los miembros más vulnerables de la sociedad, incluso si están empoderados con la información adecuada, la alimentación saludable no es asequible y comprensiblemente no es una prioridad cuando luchan con el estrés psicológico de la inseguridad laboral, los bajos salarios y las viviendas pobres, que por sí mismas impulsan una dieta más pobre, obligan a la gente a ser sedentario, las depresiones, la dependencia del alcohol, alimentando enfermedades metabólicas y miseria y muerte prematura. O sea que la alimentación viene a ser en una forma algo así como, no hay como una especie de yo tengo que alimentarme saludable porque esa es mi primera prioridad. No, lamentablemente no. A mí me encanta realmente. Usted sabe, por ejemplo, España es un país turístico y yo creo más bien que ellos tienen un canal, o tienen canales de televisión precisamente para vender. ¿Qué es lo que venden los españoles? Esencialmente la buena comida, cantidades de ciudades tienen platos de comida orgánica, comida saludable. Hay una preocupación grandísima de lo que ellos llaman alimentación ecológica, que no es tan ecológica, tan saludable como la alimentación normal, pero yo entiendo realmente que va a ser enormemente difícil proporcionarle comida orgánica, comida saludable a una población que crece vertiginosamente. Según el enunciado anterior, y cuando se trata de la propagación de enfermedades metabólicas, y cuando se trata de enfermedades, cuando se trata de propagación de recursos en nuestro sistema de salud, el actual secretario de Estado de Salud y Atención Social ha dicho, cada año gastamos 97 mil millones de euros en dinero público en el tratamiento de enfermedades. Oigan eso, 97 mil millones de euros y solamente 8 mil millones de euros para prevenir esas enfermedades o ese desequilibrio en la necesidad urgente de la corrección. Y tales declaraciones reflejan la evidencia. En los Estados Unidos, por ejemplo, las personas que viven en áreas de alto gasto
de Medicare no han mejorado la satisfacción del paciente ni mejores resultados de salud. De hecho, las tasas de mortalidad son ligeramente peores. La evidencia es clara. El poder de la medicina moderna se enoja por el poder de la prevención y los determinantes más amplios de la salud, como las opciones dietéticas y el estilo de vida. Identificar el problema y entender la ciencia es la mitad de la batalla, pero ¿cuáles son las soluciones? Durante décadas después de que se hicieron los primeros vínculos entre el tabaquismo y el cáncer del pulmón, el lobby es, ya usted sabe, no la manipulación, sino por ejemplo, lo que hacen los visitadores a médicos, lo que venden, lo que había antes de tabaco, lo de ron, eso hacen un lobby, o sea que le van a ofrecer villas y castillas al médico, a la persona, para que use el producto de ellos. Eso simplemente ha plantado dudas. Por ejemplo, con los cigarrillos plantearon dudas, o sea, el lobby que hacía, por ejemplo, para fumar pudo evitar simple regularidad, plantando dudas sobre el cigarrillo era dañino, confundiendo al público, comprando la lealtad de científicos y al lado político, e incluso afirmando la negación absoluta. ¿Qué significa esto? Durante muchísimos años se supo que el cigarrillo era dañino. Durante muchísimos años durante muchísimos años se supo que el cigarrillo era dañino, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Cogimos los científicos, por ejemplo, científicos de muy alto quilate, y entonces esos científicos, ¿qué hacían? Bueno, evidentemente se le pagaba, se le daba dinero para que fueran a hablar a la radio y la televisión. ¿Y qué sucedía? Bueno, si el doctor fulano de tal, yo recuerdo, por ejemplo, que cuando estaban con la fiebre del colesterol y una droga llamada estatina, pues evidentemente la compañía, la Pfizer, que fabrica vacunas, esa Pfizer que fue fabricante del producto que se llama tanto la Viagra como la estatina, o un producto llamado Lipitor, pues le pagaba una sumita nada, alrededor de unos $8 millones, $8 millones por una página en su revista, recomendando que el colesterol era el peligro, que el colesterol era el enemigo a vencer. ¿Y qué hacían los cardiólogos? 8 millones, pues simplemente el colesterol era el culpable, el colesterol era todo. ¿Y eso qué sucedía? Bueno, que la compañía vendía tanto millones, que usted no se imagina, solamente de ese producto, el Lipitor. La compañía tenía la patente por haber descubierto esa sustancia llamada estatina. ¿Qué hace la estatina? Bueno, la estatina impide que el hígado transforme en colesterol y en triglicérido la glucosa o el azúcar que le mandan los alimentos. Perdón. De hecho, el factor más importante detrás de la disminución de la mortalidad cardiovascular en las últimas 3 décadas se vio de los cambios, después se vio de los cambios en la política de abordar la asequibilidad a la disponibilidad y la aceptabilidad del tabaquismo. Esto como que se me fue de contexto. Pero bueno, estamos hablando precisamente de lo que sucedió con la industria, que eso sucedió con el tabaco, sucedió con el alcohol, sucedió con muchísimas cosas, pero también sucedió con la estatina. Cuando la Pfizer venció la patente que
era por 20 años, entonces todo el mundo pudo fabricar productos a base de estatina. Entonces ya el Lipitor no era la opción única, ya el Lipitor no era tan caro como era. Y entonces la sociedad médica, la Sociedad Americana de Cardiología, trajo como consecuencia que los médicos comenzaron a hablar que el colesterol no era responsable del aumento de la mortalidad, que no era responsable del endurecimiento ni del taponamiento de las arterias, bla, 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 bla. O sea, pero ya hay millones y millones y millones de gente que aún estando eso precisamente demostrado hasta la saciedad, pues los médicos siguen indicándote precisamente el Lipitor y estatina para el colesterol, cuando el colesterol es precisamente la mejor grasa que tiene precisamente. Ojo, parte del cerebro está constituido por colesterol, parte de la alimentación del cerebro es precisamente con el colesterol. O sea que nosotros tenemos una lucha muy, 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 muy importante no con la alimentación. Primero, no hay disponibilidad, y eso yo lo reconozco y le doy la razón a los pacientes cuando van al doctor, pero que no hay comida saludable. Entonces, yo soy una persona que durante muchísimo tiempo he renunciado a la comida dominicana, a la comida procesada, y tengo aproximadamente 3 meses que no estoy en condiciones de producir mis propios vegetales, y la he pasado gorda, tratar de alimentarme sin comer arroz, habichuela y víveres. Sabemos que los cambios en la dieta por sí solo pueden revertir el síndrome metabólico en 21 días. Eso hemos hablado. Ustedes recuerden que el síndrome metabólico es más bien dismetabólico, porque el metabolismo significa la transformación de los alimentos para producir energía, y el dismetabólico tiene un problema. Los alimentos son mal procesados, y entonces en lugar de convertirse en energía, lo que hacen es que se transforman en sustancias nocivas que aumentan lo que le llaman el estrés oxidativo. O sea, todo el mundo sabe que en un momento determinado un plátano te aumenta el azúcar. Si tú tienes un momento de mucha hambre, te aumenta el azúcar en la sangre. El azúcar en la sangre te alimenta los músculos, te produce un poco de energía, pero esa energía dura menos que un piropo de Napoleón. Dura muy rápido, dura un rayo, muy poco, porque es una energía que se produce por un azúcar directa que te llega a la sangre, y entonces los músculos la queman inmediatamente, diferente a cuando se come una comida orgánica. Estar armados con la información, conociendo la grave injusticia que está infligiendo en nuestros pacientes, a los miembros del público, especialmente a los miembros más vulnerables de la sociedad, y a la mayoría de mis colegas médicos y aliados del personal sanitario, y no actuar sobre ella nos hace parte del problema. Por lo tanto, también es nuestro deber, responsabilidad, actuar. No tiene que ser así. A continuación se presentan unos 10 puntos clave para el gobierno y los responsables, ay Dios, son libres, y los responsables políticos, pero como miembro del público también puede ser un defensor del cambio. La imposición de los alimentos o bebidas ultraprocesadas debe aplicarse, y el dinero obtenido se desanima directamente a subvencionar los alimentos enteros y mínimamente procesados, como son la fruta y las hortalizas. La señora Michelle Obama, es primera dama de los Estados Unidos, está haciendo un trabajo muy importante. Ella comenzó precisamente con la eliminación de la venta de bebida procesada precisamente en los colegios y en las escuelas. Todos los estudiantes de medicina y médicos necesitan tener una formación adecuada en nutrición y medicina del estilo de vida. Ojalá que eso suceda algún día. Cada médico debe medir la salud metabólica de sus pacientes y hacer
recetas de estilo de vida específicamente relacionada con la dieta, la actividad física y la reducción del estrés para mejorar con esos marcadores de salud, como su intervención de primera línea ante el uso de cualquier medicamento. Educación nutricional obligatoria, habilidades culinarias introducidas en todos los planes de estudios escolares. Alabo a los españoles por eso. Es necesario hacer responsables a los directores ejecutivos de los hospitales de permitir la venta y promoción de alimentos ultraprocesados por motivos hospitalarios, ya que sigue perjudicando la salud del personal y los pacientes y la legítima aceptabilidad de dicho consumo de alimentos al público en general. Prohibición de la publicidad de todos los alimentos y bebidas ultraprocesadas en televisión y servicios bajo demanda en línea. Se necesita una campaña de educación pública para ayudar a los consumidores a entender que el alimento ultraprocesado y el daño que causa. Una prohibición completa y desvinculación del patrocinio de alimentos ultraprocesados, bebidas de equipos deportivos y eventos deportivos. Las autoridades locales deben fomentar los viajes activos y proteger y aumentar los espacios verdes en las zonas urbanas para que la opción saludable sea una opción más fácil. El personal médico, incluidos médicos, enfermeros y dietistas, debería evaluarse sobre su salud metabólica y alentarse y ayudar a mejorarla, no solo para el ejemplo a los pacientes, sino para optimizar su propia salud y rendimiento. Las recomendaciones anteriores se basan en pruebas, pero también en la equidad y la justicia por el bien de la salud de todos. Armado con el conocimiento de este libro, si todos abogamos colectivamente por esos cambios, nos acercaremos mucho más a la creación de un entorno donde todos, independientemente de su clase, color o credo, tengan una oportunidad mucho mejor y más brillante de vivir una vida sana y feliz. El tiempo de acción sobre la salud metabólica y la inversión en bienestar es muy tarde. Si no actuamos, puede haber aún más miseria y devastación cuando llegue la próxima pandemia. Vamos, amigas y amigos, ahora a unos mensajes de su interés y entonces venimos con la parte interactiva. Recuerden el teléfono y usted lo puede tener por ahí a mano. Es el 809-689-0363. Adelante, señor director.